Can Yaman y Demet Özdemir. Chicos, esto sí que ha sido un bombazo. Resulta que Demet, nuestra Demet, ha soltado la bomba sobre el perdón a Can Yaman, y es que nadie, pero nadie se esperaba esto. Piénsenlo bien, todo el mundo creía que la relación entre ellos había terminado de forma más o menos amigable, ¿no? Que se habían dado un tiempo, que seguían siendo amigos, que el cariño estaba ahí. Bla, bla, bla. Pues va a ser que no. Según lo que ha salido ahora a la luz, y créanme, esto viene de fuentes bastante fiables, el perdón de Demet a Can no fue algo bonito ni pacífico. Para ser honestos, parece que fue más bien un ya te perdono, pero hasta aquí hemos llegado. Y lo que me vuela la cabeza es la razón detrás de todo esto. Muchos decían que era por las presiones de la fama, que Can se había vuelto un poco loco con el éxito, que Demet necesitaba su espacio. Pero no, la cosa va mucho más allá. Al parecer Can tuvo un comportamiento con Demet que, no se lo recomiendo a nadie. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, tan profesional y querida como es, quería dejar el tema atrás de forma elegante. Pero esta información explica muchas cosas. Explica por qué después de todo el furor que causaron juntos, y el cariño que el público les profesa, nunca más volvieron a cruzar una palabra pública, ni siquiera para desearse lo mejor. Piensen en las portadas, en las entrevistas donde les preguntaban por el otro. Demet siempre esquiva, Can un poco más, digamos, aireado. Pero ahora, con esto que se sabe, tiene todo el sentido. No era una cuestión de si se gustaban o no, era una cuestión de si la relación era sana. Y al parecer, no lo era. La verdad oculta, el secreto guardado, es que el perdón de Demet fue un acto de autoprotección. No un perdón de te quiero, pero no podemos estar juntos. Sino un perdón de te perdono por lo que hiciste para poder seguir adelante sin ti. Menudo palo. Y esto lo digo con todo el respeto porque Demet es una mujer fuerte y sabe lo que hace. Pero imagínense pasar por algo así y tener que sonreír para las cámaras, fingir que todo está bien. ¡Qué agobio! A mí me da la impresión de que Can, con toda esa energía y ese carisma, a veces se le sube la fama a la cabeza de una forma que puede ser un poco abrumadora para las personas cercanas. Y si Demet sintió que su bienestar estaba en juego, pues claro que tenía que poner límites. Lo que más me sorprende es la cantidad de gente que pensaba que ellos se iban a reconciliar. Yo mismo. Con las miradas que se echaban en los rodajes, las entrevistas conjuntas. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Pero a veces, lo que vemos desde fuera no tiene nada que ver con la realidad. Y esta verdad oculta, este detalle que Demet ha desvelado sin querer, cambia todo el panorama de su relación. Ya no es una historia de amor truncado por agendas apretadas. Es una historia de alguien que tuvo que poner distancia por su propio bien. Y encima ahora sale Can con proyectos en Italia, en España, a tope. Y Demet, consolidada en su carrera, parece que cada uno ha encontrado su camino. Pero esta revelación, esto sí que da para pensar. Muchos se preguntan si Can siquiera sabe que Demet ha soltado esto. O si esto es su forma de cerrar definitivamente un capítulo, sin hacer un drama. Porque Demet es así, discreta, pero cuando habla, bomba. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto cambia la percepción que tenéis de la pareja? ¿Pensáis que Can tuvo un comportamiento realmente grave?